Empezamos y ya está. Empezamos. Pues bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Alejandro Roy. He unido hace relativamente poco al grupo SOCEDE y vengo a presentaros un artículo que hemos estado trabajando sobre la red de modo predeterminado o de Full Mode Network y las experiencias anormales del yo, que la abreviatura en inglés es ASES. Y es un estudio mediante resonancia magnética funcional. Vale, primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre las ASES y sobre la resonancia magnética, o sea, la resonancia magnética funcional, o más bien la red de modo predeterminado. Las experiencias anormales del yo es prácticamente lo mismo que el self-disorder y ya nos hizo hace pocas semanas una muy buena presentación Adela sobre ello, así que seré breve. Consiste en una profunda y permanente transformación de la subjetividad de la experiencia, en cómo se percibe a sí mismo el que lo padece y cómo se relaciona él con el entorno. Tiene estabilidad temporal desde su aparición primordial hasta cualquier etapa de la enfermedad y se considera que puede ser un posible fenotipo para el espectro de la esquizofrenia, ya que aunque se da en todo el espectro de la psicosis, en varios estudios se ha visto que en otros trastornos psicóticos como el bipolar es menor. El, las herramientas que tenemos para medirlas son principalmente dos. Por un lado está la EASE y la IPASE. La EASE es una entrevista semiestructurada, es muy larga, tiene muchas preguntas y hace falta que el psiquiatra que la pasa sea una persona con experiencia y entrenada para ello. Mientras que la IPASE es mucho más reducida, tiene menos preguntas y es autoadministrado. Aún así, debido a la subjetividad que puede tener este cuestionario, se recomienda que sea pasado por la misma persona, como es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Luego tenemos la resonancia magnética funcional en reposo, que consiste, como ya bien sabéis, en tener una persona unos 10 minutos pensando en sus cosas, como se suele decir, mientras se le hace el scan. Y con una de las técnicas que más comúnmente se utilizan para analizar estos datos es el análisis de componentes independientes o ICA, que es similar a la PCA o al análisis factorial. Y lo que hace es extraer partes del cerebro que son muy dependientes entre ellas e independientes del resto. Una de estos componentes que destaca, que se denomina red de modo predeterminado, la podemos ver en la imagen. Está compuesta, aunque bien todavía está en debate exactamente qué es lo que compone esta red, por la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal medial, el precuneo, la corteza posterior cingulada y también el lóbulo temporal medial, o sea, cortezas cercanas al hipocampo, como suele ser la corteza parahipocampal. Y podemos ver cómo todas estas áreas están conectadas por el haz del zinc. Bien, como esta red siempre aparece cuando el sujeto está, entre comillas, sin hacer nada, se le atribuye funciones como el procesamiento de la información de uno mismo y la atención a estímulos internos. Y, vale, ¿por qué estudiar la relación entre PASE, entre las experiencias anormales del yo, y la red de modo predeterminado? Bueno, como hemos dicho, la red de modo predeterminado se asocia principalmente con el procesamiento del yo. Entonces tiene sentido que un yo alterado también se encuentre representado de alguna manera en esta estructura cerebral. Además, existe una literatura muy amplia sobre las bases biológicas del yo en sujetos sanos. También existe una literatura no tan amplia sobre la conciencia como una parte del yo en los trastornos de la conciencia, lo que antes se conocía como estados vegetativos. También existe una literatura sobre la importancia del yo en esquizofrenia y sus alteraciones, sobre todo a partir de los últimos 20 años, solo que su aproximación suele ser más fenomenológica. Y a pesar de todo esto, solo se ha estudiado las bases biológicas de lo que se ha denominado insight en la enfermedad de esquizofrenia. Digo entre comillas lo de solo, porque obviamente el yo sí que se ha estudiado en esquizofrenia, pero sin embargo no he encontrado ningún artículo en el que hagan una medida de estas experiencias anormales del yo. No hay una correlación de las bases biológicas con la SASE, con la IPASE o con la EASE. Lo único que he encontrado es este insight, que es la percepción que uno tiene de su enfermedad, que normalmente la esquizofrenia es muy pobre, lo que trae mayores problemas. Y en este trabajo sí que se medía de una manera cuantitativa, mediante un cuestionario, mediante un inventario, el nivel de insight y se correlacionaba con valores de la red de modo predeterminado. Y hablaré más adelante de este artículo.
Bueno, entonces la muestra con la que hemos trabajado la podemos ver resumida en esta tabla. Son pacientes única y exclusivamente con esquizofrenia, no tenemos sujetos sanos ni otros grupos psicóticos. Podemos ver que hay tanto hombres como mujeres y que hay el rango de, perdón, los diagnósticos van desde esquizofrenia crónica hasta primeros episodios. Y es una muestra relativamente heterogénea para ser únicamente de esquizofrénicos con un rango de edad entre 20 y 55, diferentes valores de síntomas positivos, negativos, etc. Vale, un primer análisis preliminar que se hizo por los datos por parte de Álvaro Planchuelo y que nos expuso en julio, para el que tenga más interés en cómo se llevó a cabo y en los resultados totales, se puede buscar el vídeo en YouTube, buscando sucede FMRI y PASE y aparece. Y bien, lo primero que se hizo fue el preprocesado de los datos, que como bien sabéis es fundamental en cualquier análisis de resonancia magnética, que consistió en la corrección del movimiento, detecto de outliers, el corregistro de las imágenes funcionales en imágenes estructurales, la segmentación del cerebro en las áreas de relevancia del atlas y el denoising, mediante un bandpass, que consiste en eliminar las frecuencias más altas y más bajas de la resonancia magnética funcional, ya que estas son consideradas ruido. Bien, como he mencionado antes, la red de modo predeterminado todavía no es algo que esté totalmente establecido en la literatura. Se sabe que existe, sabe que funciona, pero no sabe exactamente qué componentes son los que la forman, debido principalmente a la manera en la que se suele extraer mediante un algoritmo como el ICA. Es por ello que en este caso escogimos las áreas que marca en su artículo Cavara et al. En 2017, que conforman la IPASE según el atlas que nosotros también hemos utilizado, que es el de Desikan-Kilian. Estas áreas son el istmo del cíngulo, en morado, el medial orbitofrontal en rojo, la parte posterior del cíngulo en amarillo, el precúneo en lila, la corteza rostral cingulada anterior en morado, el lateral orbitofrontal en verde oscuro y la pared hipocampal en verde claro. La conectividad entre estas áreas se llevó a cabo mediante un análisis de conectividad basado en regiones de interés. Es decir, se calcula la media de la intensidad a lo largo del tiempo en todas estas zonas y se hace una correlación entre ellas. Y el valor de esa correlación entre los valores medios de cada área es lo que denominamos la conectividad entre estas áreas. En los resultados preliminares, tal y como nos enseñó Álvaro, de hecho esta diapositiva es de su presentación, el objetivo era encontrar las correlaciones entre conectividad y las subescalas de IPASE. Que teníamos una muestra muy pequeña de tan solo 22 pacientes, la idea era ver un poco pues, por dónde iban los tiros, por decirlo de alguna manera, para ver exactamente qué áreas podían estar más relacionadas con las diferentes subescalas. Al ser una muestra muy pequeña y haber muchas comparaciones, se decidió empezar por la IPASE total para reducir el número de comparaciones y así no perder tanta potencia estadística. Y podemos ver cómo las puntuaciones totales de la IPASE tenían una correlación significativa en el hemisferio derecho, la corteza parihipocampal, la conectividad entre la corteza parihipocampal y el istmo del cíngulo, la conectividad entre la corteza parihipocampal y el rostral cingulado anterior y la conectividad entre la corteza parihipocampal y el precúneo. Todas estas significaciones estadísticas entre conectividad e IPASE resultaron solo única y exclusivamente en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo no se ha encontrado ninguna relación significativa con la IPASE. Aquí podemos ver más detallada esas conexiones y esa conectividad significativa. La conectividad en el lado derecho de la corteza parihipocampal e IPASE, con el istmo del cíngulo, con el precúneo y con el rostral anterior cingulado. Antes de pasar a la discusión, se hizo un pequeño análisis descriptivo de las correlaciones para ver si alguna era debida a algún motivo espurio dentro de la estadística, y así era la del precúneo, que era la más baja de todas ellas, se debía a un outlier. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, hay una persona que tiene aproximadamente 170 de puntuación en la IPASE y una altísima conectividad de la corteza parihipocampal con el precúneo. Si eliminamos este sujeto, la correlación desaparece, bueno, no desaparece, se reduce hasta 0,3 y la significación es la que sigue desapareciendo
parece aumenta hasta 0,07 el p-valor. Sin embargo, he encontrado bastante información al respecto del precunio y su importancia en el yo y en la conciencia. Como ejemplo, os he traído este artículo que revisa única y exclusivamente esa relación entre conciencia y el precunio, por lo que quizá con una muestra mayor podríamos encontrar unos resultados que favorecieran esa relación entre la conectividad del precunio con las experiencias anormales del yo, pero con los resultados que tenemos, sabiendo que vienen de una del ayer, no podemos determinar algo así. Vale, respecto al resto de áreas, el istmo del cíngulo, la corteza cingulada rostral anterior y el parahipocampal, sabemos que, como he dicho antes, que se encuentran anatómicamente conectadas por la edad del cíngulo y que también tienen funciones compartidas, como es, por ejemplo, el procesamiento emocional de la memoria o el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, ya que tienen funciones compartidas y ya están anatómicamente conectadas, tiene sentido esperar que las experiencias anormales del yo también puedan estar relacionadas con esta conectividad. Y luego también destaca, aunque es una conectividad que no hayamos encontrado directamente en nuestro estudio, la conectividad entre la corteza prefrontal medial, la corteza del cíngulo anterior y el cíngulo posterior aparece en repetidas ocasiones en la literatura. Se denomina Cortical Midline Structures, aunque ese es un término que está en debate todavía, ya que aparece una y otra vez porque siempre son estas áreas las que tienen relación con el yo, ya sea en resting state o con tarea. En la resonancia magnética funcional siempre aparecen activadas y conectadas estas áreas y su relación con el yo. Cuando vamos a las áreas en concreto que hemos encontrado de hiperconectividad, vamos a empezar con la más importante de ellas, que al fin y al cabo está en las dos conexiones que hemos encontrado que son significativas, que es la corteza parahipocampal. Sin embargo, hay muy poca literatura que la relacione con SED. Tan solo hemos encontrado 2 artículos que lo relacionan directamente con el procesamiento del yo en una resonancia magnética funcional por tareas. Y su activación es mayor cuando evalúa estímulos que tienen que ver consigo mismo que cuando evalúa a los demás o con la baseline, que es un ejercicio semántico. Y los autores de uno de estos 2 artículos hipotetizan que es la implicación de la memoria autobiográfica, que es una de las funciones que tiene la corteza parahipocampal en el self, lo que puede provocar esta activación diferencial. Respecto al istmo del cíngulo, hay un problema para la comparación con la literatura previa debido principalmente a la aproximación metodológica. A la hora de extraer información de las diferentes áreas del cerebro se utilizan atlas y estos atlas no están todos ellos segmentados de la misma manera. El que nosotros hemos utilizado, que es el de Desi Canchiliani, podemos ver la separación del istmo, podemos ver, perdón, la corteza cingulada posterior dividida en 2 áreas, la corteza cingulada posterior per se y el istmo del cíngulo, mientras que en otros muy utilizados como el de Oxford, esta división no existe. Es por ello que al comparar nuestros resultados con la literatura previa, se debe, en función de si se ha utilizado otro atlas, comparar también la corteza cingulada posterior con nuestros resultados, ya que en muchas ocasiones el área de nuestros resultados está incluida en lo que se denomina corteza cingulada posterior. Y una vez que incluimos la corteza cingulada posterior en la comparación, ya aparece mucha más literatura en referencia con el yo. Esta corteza cingulada posterior se encuentra activada junto con la corteza cingulada anterior y la medial prefrontal en el juicio sobre el yo. Como ya he mencionado antes, es lo que suele denominar las estructuras medias corticales. Y la conectividad entre cingulada posterior y parahipocampal también se asocia con la recuperación de memoria autobiográfica en el procesamiento del yo sano. Después, cuando estamos hablando ya de la corteza cingulada rostral anterior, de manera similar al istmo del cíngulo, no aparece presente en diferentes atlas y se solapa parcialmente con lo que se denomina la corteza medial prefrontal en atlas. Y en este caso hay una literatura muy amplia que asocia tanto la corteza cingulada anterior, el medial prefrontal, con el yo, con la conciencia y con el insight de la enfermedad en pacientes esquizofrénicos. Aquí os traigo un par de artículos sobre el papel que tiene la corteza cingulada anterior en la conciencia. En personas con los antiguos estados vegetativos y en sujetos sanos con anestesia se veía que a mayor intensidad, a mayor actividad
de la corteza cingulada anterior, la conciencia era mayor. Y podemos ver en este de Returning from Oblivion, en el que es un estudio en el que se analiza la red de modo predeterminado en personas sanas a las que se somete a anestesia para comprobar su estado de conciencia, como la actividad en el cíngulo anterior es mayor cuanto más conscientes están, y luego una revisión de varios artículos en los que se relaciona esta actividad con los trastornos de la conciencia. Y también os quería hablar de este artículo, me ha parecido muy relevante con la investigación que nosotros estamos llevando a cabo con la hipersincronía y el electroencefalograma, porque obtiene resultados muy similares mediante otro camino. En este artículo lo que tratan de medir es la relación entre la red de modo predeterminado, ya que ahí es donde presumiblemente se encuentra el procesamiento del yo y el insight de la enfermedad. El insight de la enfermedad consiste en la percepción y la conciencia que uno tiene de su enfermedad y que es muy escasa en esquizofrenia, lo cual suele traer problemas sobrevenidos. Y lo que encuentran mediante su análisis de la resonancia magnética funcional en una tarea sobre el procesamiento de información del yo es que la connectivity strength entre la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior correlaciona negativamente con la percepción de la enfermedad. Es decir, que a mayor sincronía de estas áreas hay un peor insight, lo cual va en la línea de los descubrimientos que estamos haciendo con el electroencefalograma, en el que la hipersincronía la hipersincronía que encontramos en la red cerebral global está relacionada con déficits en la cognición y con las experiencias anómalas del yo. Bien, luego también es fundamental resaltar las limitaciones de esta investigación. La primera es que la muestra es relativamente pequeña, con 22 pacientes, lo cual va en la línea de muchas investigaciones y artículos sobre resonancia magnética funcional, pero aún así sigue siendo muy escasa y es homogénea. Única y exclusivamente hay pacientes con esquizofrenia. Luego el problema que ya hemos comentado a la hora de comparar con la literatura de los atlas, que es algo muy común en los trabajos con neuroimagen, y la última es la relación del precunio con las experiencias normales del yo, que haría falta una muestra más grande para poder determinar si es una tendencia o si se debe única y exclusivamente a ese habla yo. Y en futuras direcciones que se derivan de las limitaciones está la de incluir una muestra más heterogénea con controles sanos y con pacientes psicóticos no esquizofrénicos como el trastorno bipolar, para ver hasta qué punto las bases de estas experiencias normales del yo son las mismas o son diferentes en el espectro de la psicosis, y si la actividad es más o menos alta con respecto a los controles sanos. Cuando se tenga más muestra, podemos asociar las conectividades dentro de la red neuronal de la red de modo predeterminado, a las diferentes subescalas del IPASE. Y por último, dos caminos que son complementarios, que puede ser o bien ahondar en el impacto de los diversos componentes, segregándolos cada vez más, como subdividir el medial prefrontal en dorsal y ventral para ver cómo se relaciona con las diferentes subescalas, etcétera, etcétera, o ahondar en el comportamiento de la red neuronal por defecto como conjunto a través de algoritmos como ELICA más Data Driven y qué relación tiene con las experiencias anormales del yo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, yo tengo muchas. Como es la primera vez que empezamos con esto, vamos a ver, la primera que es, bueno, pues, para ti, creo que sobre todo para Álvaro. Vamos a ver, aquí estamos observando correlaciones, además homolaterales, entre dos regiones. Y deducimos que hay correlaciones entre puntuaciones en una escala clínica y el grado de sincronía o de correlación a su vez entre la actividad, entre la perfusión de dos regiones, ¿verdad? Lo que es la actividad funcional que se traduce como la cantidad de sangre que llegas a permanecer. Sí, la perfusión es lo que llamamos, ¿no? O sea, No, que es la cantidad... No que somos más finos por eso. Vale. Sí, que tiene que ver con la señal de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, ¿no? Entonces, la primera cosa es,
Vamos a ver. Realmente podemos hablar de una región cuya actividad sea más alta en sí misma y no como relacionada con otra región. Quiero decir, ¿hay alguna manera de, con resonancia funcional, decir si existe una relación entre la actividad de una región, sin considerarla en correlación con otras, y una puntuación clínica? Sí. De hecho, al final lo que es la correlación funcional, bueno, lo que se hace es cada voxel tiene su propia señal bot. Cuando se coge una región, es el promedio de todos los voxeles se comprenden en esa región. Y se podría, por ejemplo, hacer la señal de dicha región, correlarla con el escapista o... Vale, sí, es que esto es lo que yo tengo, bueno, por lo que he leído de resonancia funcional en otros artículos, es lo que se suele hacer, ¿no? Entonces, Pues con tareas se puede hacer mucho más fácilmente relacionar su actividad con ajá, la actividad que estás haciendo. Porque claro. cuando se supone que esa actividad se tiene que dar esta actuación a la tarea, cuando puedes comparar. Claro, ahí correlacionas con el cambio de actividad en esa región, ¿no? Los voxeles con lo que tienen antes y lo que tienen durante la tarea, ¿o no? Con un modelo de cuál es el cambio esperado. Ya. Ya. ¿Y qué ventaja tiene hacerlo como lo estamos haciendo aquí ahora? Es decir, correlacionarlo con la correlación entre dos regiones, en lugar de correlacionarlo solo con la actividad dentro de la región parahipocampal o del cíngulo. Porque así es bastante más difícil Sí, un poco de interpretarlo. perspectiva de estudio, si te prefieres centrar en una región, la actividad de una región, o de diferentes regiones de la independiente, o de la conectividad funcional entre diferentes regiones. Ya. Sí, pero claro, a nosotros, para nosotros sería mucho más fácil interpretar la relación con la actividad en una región. Sí, vamos, de hecho, es las puntuaciones que se corren por separado, en lugar de coger la correlación de eso, pues por separar cada uno. Sí, ahora estamos empezando y desde luego, vamos, yo creo que la idea es ir conociendo esto para diseñar mejor los análisis cuando tengamos una muestra más amplia, ¿no? Porque, pero vamos a ver, ¿qué os parece a todos? O sea, ¿qué es más ventajoso? ¿Correlacionar la puntuación clínica con la conexión entre diferentes áreas o correlacionar la puntuación clínica con la actividad en diferentes áreas, pero no con la actividad correlacionada de esas áreas? Pero es que la actividad en un área determinada por sí misma no significa nada, porque no sabes si es mucha o es poca, más que comparada con un momento anterior o un momento posterior, o comparada con la de otro lugar, pero como va fluctuando, el problema Ya. es, el problema, por eso la resonancia funcional, cuando se hace orientada a una tarea, establece un protocolo en el que primero hay tarea, luego hay descanso, luego hay tarea, para que puedas comparar esas dos Vas situaciones. viendo los cambios, sí, que es lo que decíamos antes, Claro. claro. Pero cuando es una resonancia funcional resting state, Sí, se analiza así porque no hay manera de analizarlo de otra forma, esencialmente, porque el nivel de actividad en sí mismo no significa esencialmente nada, a no ser que encontraras una manera de relacionar lo que se activa en un sitio con lo que se activa en otro, pero como eso va fluctuando a lo claro, largo del vale. tiempo, yo no sé si eso se puede medir tal cual. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo hacía al principio es si hay alguna manera, digamos, válida de medir la relación de la actividad en una región con una escala clínica, es que no tiene demasiado sentido esa pregunta. Claro, por lo que yo sé, eso tal cual lo planteas, yo creo que no se puede hacer, Vale, por ese motivo. vale, eso por un lado. Y luego, por otro lado, sobre todo para este tipo de estudios en los que buscamos la relación de la actividad cerebral con experiencias tan complejas como es la de uno mismo, es decir, la de cómo nos experimentamos a nosotros mismos. Vale, para empezar con esto que estamos haciendo está muy bien, pero vamos a ver, no tiene ningún sentido pensar que no haya una integración entre los dos hemisferios en estas experiencias, ¿no? Entonces, No ¿cómo? podría ser. Claro. Claro, es que eso es normalmente algo que se diseña a priori. Es verdad que normalmente, sobre todo en estructural, en funcional puede que sea distinto. Lo normal es que dentro de un hemisferio se conecten más cosas entre sí con respecto al otro. No, pero las conexiones, has mencionado el haz del cíngulo, pero realmente lo gordo de las conexiones en el cerebro es el cuerpo calloso.
que es un haz enorme de fibras que va de un lado para otro. Ujú. Sí. Claro, y en las experiencias complejas, o sea, en todas las experiencias prácticamente hay una comunicación entre los dos hemisferios. Eso los tenemos. Pero claro, en experiencias como las de uno mismo, que incluyen cosas perceptivas, planes de futuro, memoria, afectos, o sea, todo lo que es experimentarnos a nosotros mismos, sin ninguna duda tienen que intervenir los dos hemisferios. Entonces, ¿cómo podríamos no limitar a un lado solo este tipo de análisis? ¿Buscando el doble de correlaciones o cómo? Yo diría que sí, porque mi sensación es que las conexiones se buscan a cada hemisferio pues por una cuestión de que probablemente son más intensas, pero nada te debería impedir hacerlo independientemente de en qué hemisferio estés. Sí, vamos, o sea, que, claro, esto es como considerar a los dos hemisferios como órganos independientes. Y Claro, realmente eso no es así para nada, vamos. claro, no sé si hay alguna razón por la cual eso no se puede hacer. Yo no la conozco, no sé si Álvaro sabe algo al respecto. Funcionalmente tiene más sentido que estructuralmente. Al final, la correlación funcional no deja de ser algo más matemático que otra cosa. Claro, pero es que biológicamente los dos hemisferios funcionan a la vez, o sea, Sí, sí, no, es- se vería normal que si un lado está activo el otro también. Sobre todo si Sí. no hay un tumor o algo así. Sí, pero bueno, también es verdad que están a más distancia los de un lado que los de otro, y entonces eso, bueno, se implica cierto retraso en la sincronía, pero vamos, pero sobre todo es que, vamos a ver, las funciones de los dos hemisferios no es que sean muy diferentes, pero sí hay ciertas diferencias globalmente. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante razonable cuando pensemos en el próximo diseño el buscar la manera de examinar la relación entre regiones interhemisféricas, o sea, a un lado y a otro del hemisferio también, aparte de estas, ¿no? Porque claro, la región parahipocampal, seguramente la sincronía con la región parahipocampal del otro hemisferio, pues también tiene mucho sentido, con la misma. Y también con el precuneus de un lado y de otro y viceversa. Pero claro, esto nos multiplica, o sea, lo que es la correlación precuneus con parahipocampal derecho e izquierdo, se transforma, son dos. La conexión parahipocampal derecho con izquierdo, parahipocampal izquierdo con cuneus derecho y con izquierdo, más las conexiones entre el cuneus y el parahipocampal multiplica por 3, son 6 en vez de 2. Entonces, bueno, pues esto hay que pensarlo cómo hacerlo y buscar, no sé, no sé si la cosa va por FDRs o por algún tipo de análisis factorial o algo así, o considerar en conjunto, a lo mejor, y yo creo que esto lo he visto alguna vez, hacer más que regiones sueltas, considerar la actividad en conjunto de toda la red de modo predeterminado, es decir, diseñar a priori la conexión o la conectividad de esa red con la otra, con el otro lado o con la región frontal o algo así. Os digo cosas para ir pensando. Sí, vamos, eso es lo que en el ICA que decía Alejandro al principio, una de esas componentes que sale muchas veces es la red por defecto. Claro. Es una componente por sí misma. Y a partir de ahí analizar qué ocurre con ese conjunto de regiones que forman la red. Claro, sí, pues por eso lo mismo un ICA a priori, pero bueno, para eso necesitaríamos tener unos cuantos casos más. Sí, me han 22, sí, 22 es poco. Claro, claro, pero bueno, vamos teniendo más, ¿no? Ya hemos metido unos cuantos. Bueno, yo sé lo que llega a la resonancia, el otro no sé lo que llega. Venga, más cosas. Vicente, para continuar con esto, ¿crees que deberíamos también pasarla y pasar controles? Hombre, sería razonable en general cualquier cosa, pero claro, es una escala de experiencias anormales. La idea es que los controles no tengan puntuación 0. Y siempre ha sido más difícil pasársela a los controles, más que nada porque los controles que hemos incluido los hemos incluido hace tiempo. De todas maneras, la IPASE se estaba pasando a los controles
a los últimos que se han incluido. ¿Marta no lo estaba pasando? Yo creo que sí. Marta los reclutó. Está Sí. pasada a los que se reclutaron del hospital. Eso es. Ellos sí la tienen, son los únicos. Claro, los últimos que se han reclutado sí. O sea que, a ver, los que se recluten a partir de ahora, eso ya está previsto. El problema es que los que hemos reclutado hace tiempo, pues no, eso no tiene nada, ¿no? Ya. Pero vamos, sí, Pero es por tenerlo en cuenta para los que vengan de la universidad, por ejemplo, como también cogemos muchos controles estudiantes y eso, Pues sí, por sí, si... eso es bastante razonable. Lo único que habría que, a ver, no sé si Marta va a estar disponible para pasarlo a todo el mundo, pero yo creo que como es autoadministrado y si sobre todo si son controles sanos, no hay que explicarlo demasiado, con que conozcáis, si queréis un día repasamos la IPASE y vemos que comprendamos bien todos quienes podáis pasarla, comprendamos bien lo que se pregunta para estar delante una vez que el estudiante, digamos, lo rellene y pueda preguntar a qué se refiere esa pregunta tan rara. Eso lo explicáis y ya está, ¿sí? Vale. Sí, vale. Pues un día cuando estés de vuelta vemos lo de la IPASE entre Vale, vosotras dos y yo. vale. Venga, ¿más cosas? Bueno, pues como veis no está nada mal para ser nuestra primera incursión en la resonancia funcional. ¿Vale? O sea que abrimos otra nueva vía. Bueno, pues nada, si nadie quiere nada más, bye bye. Nos vemos. Adiós. Adiós.